Buenos días, espero se encuentren muy bien, me alegra volver a encontrarme con ustedes, ya sea por este medio, un medio virtual, pero pues viendo por toda la situación que estamos pasando, pues vamos a meterle todas las ganas y la actitud al trabajo. Espero estas vacaciones cortas hayan sido de recogimiento con su familia, de tener un acercamiento más profundo con sus papás, de estar alegres, de conocerse un poquito más. Entonces, me alegra mucho nuevamente, reitero, saber que se encuentran bien y poder dar un poquito de mis clases por este medio. Entonces, bienvenidos a su clase de biología, chicos de octavo. Pues hoy vamos a iniciar nuestra clase, vamos a iniciar un tema nuevo, terminamos con reproducción de animales y vamos a empezar a hablar de reproducción humana. Entonces, los elementos que necesitamos para la clase el día de hoy, por favor, si ya los tienen acá, perfecto. ¿Qué necesitamos para nuestra clase? Necesitamos cuaderno, colores, el libro y la regla. ¿Listo? Si ya tenemos todos nuestros elementos, ¿qué vamos a hacer, chicos? Pues entonces vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a tomar nota de lo más importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir la fecha del día de hoy, vamos a escribir la UTP 16, tema función de la reproducción, desempeño 2 y 3. Importante escribirlo. Fecha, UTP 16, tema, función de la reproducción, desempeño 2 y 3. Listo, chicos. Ya teniendo eso, vamos a cerrar nuestro cuaderno. Recuerden que me gusta que me presten mucha atención. Y después les digo que vamos a revisar exactamente. Pero para iniciar mi clase, pues como vamos a hablar de reproducción, recordemos que reproducción es un proceso donde los seres vivos originan un nuevo ser vivo. Pero en este caso vamos a hablar, para poder realizar la reproducción, tienen que existir muchos cambios que se empiezan a generar. ¿Cuándo se empiezan a generar estos cambios? Los cambios físicos externos y cambios físicos internos se empiezan a generar específicamente entre los 12 y los 14 años. Entonces, en este momento ustedes están generando ese tipo de cambios, por eso es muy importante y los quería básicamente nombrar antes de explicarles el tema de reproducción. Entonces, en los cambios físicos, entonces, en las chicas, ¿qué empieza a cambiar en nosotras, niñas? Los senos se empiezan a volver un poco más grandes, las caderas se vuelven un poco más anchas, los genitales se hacen más grandes, los músculos de las piernas se vuelven un poquito más grandes. Nosotras las mujeres tiende todo a volverse un poquito más grande. Aquí es cuando toca empezar a cuidarnos la piel porque la piel se vuelve más grasosa y eso empieza a salir los granitos. En los hombres aparece el vello, se empieza a salir de la barba. En los hombres es más notorio este cambio que en nosotros las mujeres, pero empieza a cambiar la voz. Aparece el vello debajo de los brazos, entonces aquí es importante el cuidado. También aparece el vello alrededor de los genitales, tanto en nosotras las mujeres como en los hombres. En los hombres se vuelve el pene más grande, los testículos también se vuelven un poco más grandes. Empieza a salir el vello en los brazos, empieza a salir el vello en las piernas. Entonces, esos son los cambios físicos más notorios y que empiezan a decir, venga, aquí está sucediendo algo en mi cuerpo y es que ya estoy creciendo. Estoy iniciando o puedo iniciar un proceso de reproducción, o sea, porque pues en mi cuerpo internamente empiezo a producir hormonas. Entonces, y estas hormonas pues empiezan a generar esos cambios físicos que son tan notorios externamente, pero pues también empiezan a producir cambios internos. En nosotras las mujeres empieza, por ejemplo, el ciclo menstrual eh, y en los hombres la activación de todo su proceso de espermatozoides. Entonces, cuando hablamos de estos cambios, decimos que estos cambios físicos son muy importantes en nosotros porque aquí nos está hablando de que estamos dejando de ser niños para pasar a ser adolescentes y estos cambios son muy notorios. ¿Por qué son tan importantes en el proceso de reproducción? Porque pues aquí empezamos un nuevo ciclo, empezamos a generar hormonas sexuales, o sea, empezamos a generar óvulos y empezamos a generar espermatozoides. Entonces, niños empiezan a generar óvulos, chicos empiezan a generar espermatozoides. Mi pregunta científicamente relevante para la clase de hoy es, ¿crees que es posible la reproducción asexual en el ser humano? Entonces, ¿qué van a hacer, chicos? Van a pausar el video 2 minuticos y van a correr a preguntarle a las personas de nuestra casa qué piensan de esa pregunta. Si creen que es posible la reproducción asexual en el ser humano o no.
Entonces vamos a correr, vamos a tomarnos 2 minuticos, pausamos y preguntamos. ¿Listo? Entonces, bueno, mientras yo sigo, entonces la reproducción sexual consiste en la unión de dos células llamadas células sexuales o gametos. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos nuestras clases yo les hablaba de gametos óvulo y espermatozoide? En este caso, pues hablamos de dos gametos que los producen el hombre específicamente y la mujer. El hombre produce espermatozoides, la mujer produce óvulos. Esos son dos células sexuales. Importante, las mujeres producen un óvulo cada 28 días. Los hombres sí producen muchísimos óvulos en el día, espermatozoides en el día, perdón. Entonces, cuando hablamos de los gametos, decimos que los gametos son las células sexuales. ¿Quiénes producen esas células sexuales? El hombre y la mujer. ¿Qué pasa con esas células sexuales? Aquí es cuando hablamos del proceso de reproducción. Entonces, en el proceso de reproducción sexual necesitamos de un óvulo. ¿Listo? Tenemos ese óvulo y ese espermatozoide, que fue la imagen que acabamos de ver. Ese óvulo y ese espermatozoide lo que van a originar es nuevos descendientes, van a originar nuevos seres vivos. Pero estos seres vivos tienen unas características muy importantes y es que contienen la información genética tanto de los papás como de las mamás. ¿Dónde contienen esa información genética? Del padre y de la madre, en los espermatozoides y en los óvulos. ¿Se acuerdan que yo les expliqué alguna vez y les dije, los óvulos, las células pueden ser diploides y haploides? En este caso, los espermatozoides son haploides porque tienen la mitad de los gametos y los óvulos son haploides porque tienen la mitad de los gametos. Esos gametos, esos cromosomas que tienen estas células sexuales, entonces tienen 23 cromosomas y 23 cromosomas. Cuando esos gametos femeninos y ese gameto masculino se unen, como veíamos en la imagen anterior, se unen, inicia un proceso de fecundación. ¿Qué quiere decir? Que pues aquí vamos a originar un nuevo ser vivo. Vamos a originar un nuevo ser vivo. Este ser vivo es el que va a ser en 9 meses un hermoso bebé. Entonces, cuando hablamos de ese proceso de fecundación, decimos que los gametos son liberados del padre y de la madre. Entonces, aquí tenemos la mamá y aquí tenemos el papá. Entonces, esos gametos son liberados. La mamá libera el óvulo y el hombre libera el espermatozoide. Entonces, libera óvulo y libera espermatozoide. Estos óvulos y esos espermatozoides lo que hacen es unirse en el interior del aparato reproductor femenino. En este caso se unen específicamente en el útero de nosotras las mujeres. Se unen ahí y al unirse se genera la fecundación. Acá. Se generó la fecundación. Entonces aquí tenemos la información genética del papá, la información genética de la mamá, y esos son los que van a generar los gametos. Esos gametos son las nuevas células que van a formar un nuevo ser. Un nuevo ser, un nuevo bebé, un nuevo feto, con toda la información genética. Entonces va a tener el color de los ojos de su esposa, el color de los ojos de su esposo, dependiendo pues, las características que se hereden. Recordémonos, vamos a mirarnos y vamos a decir, ay, vamos a mirar nuestros ojos y vamos a pensar, ¿de quién tenemos ese color de ojos? O mis labios, mi nariz, el color de mi cabello, mis orejas, mis rasgos físicos. Entonces vamos a mirar lo más notorio de nosotros y vamos a pensar de quién heredamos esos caracteres. Entonces recordémonos que aquí pasa, entonces ya se unieron los gametos y esa información pasa a ser, las células pasan de haploides a diploides. Diploides porque tiene información de dos gametos, el femenino y el masculino. Entonces ya tienen la información de los dos gametos, acá tienen la información de los dos gametos, y entonces empieza a dividirse el embrión, empieza a dividirse, se va dividiendo. Finalmente el embrión desarrolla en el interior del aparato reproductor femenino, las células empiezan a formar los órganos. Entonces, hablamos de los niveles de organización de los seres vivos. Las células forman tejidos, los tejidos o forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman un individuo. Entonces,
Empiezan a formar el corazón, empiezan a formar el cerebro, empiezan a formar los pulmones y todos esos empiezan a formar sistemas. Entonces se une un sistema, venas, arterias, corazón, pulmones y tenemos el sistema circulatorio. Todo esto se empieza a unir durante 9 meses. Ya después de 9 meses que el feto se ha completado, el bebé pues está listo para nacer. Nace una hermosa niña o nace un hermoso niño, que finalmente pues van desarrollándose durante la infancia, lo que les ha pasado a ustedes, y finalmente pues van a iniciar su ciclo de reproducción. ¿Por qué es tan importante la reproducción? Pues la reproducción es un proceso que origina seres humanos. Esos seres humanos se originan a partir de un proceso de reproducción sexual. Este proceso de reproducción sexual es importante porque es la unión que requerimos para el proceso de reproducción sexual, chicos. Recuerden, un óvulo y un espermatozoide. Ese óvulo y ese espermatozoide después se unen y generan individuos diploides. Esos individuos diploides, toda esa fecundación se desarrolla dentro de la mujer, dentro de un proceso de desarrollo embrionario, dentro del cuerpo de la madre, donde el feto va a obtener los nutrientes de la mamá y pues se va a desarrollar durante 9 meses. Finalmente, pues originamos o obtenemos un bebé. ¿Por qué es tan importante el proceso de reproducción o por qué quería iniciar con el proceso de reproducción? Porque es que este proceso de reproducción, para que se dé, necesitamos de óvulos y de espermatozoides. Y es aquí cuando entramos a hablar específicamente del aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino. Entonces, son muy importantes y la reproducción es muy importante ya que pues nos permite o nos genera nuevos individuos. Y es aquí pues cuando vamos a generar o a preguntarnos en qué tipo de cambios hemos detectado nosotros, las chicas si ya se desarrollaron, entonces estamos produciendo óvulos, son muchas preguntas que surgen alrededor de esto. Pero entonces lo que quiero que quede claro en esta clase es que la reproducción del ser humano se da a partir, es un proceso de reproducción sexual que se da a partir de dos gametos, un gameto femenino y un gameto masculino. En este caso, un óvulo, un espermatozoide, que inician siendo células haploides, que cuando se juntan se vuelven diploides y forman un nuevo ser vivo, o sea, un nuevo individuo. Y este individuo, pues, o sea, va a generar o genera, se desarrolla durante toda la infancia y, pues, cuando ya completa su ciclo de reproducción, pues vuelve e inicia el ciclo de reproducción. Eh, Cuando hablamos de todos estos componentes o estructuras reproductoras, entonces aquí hablamos del dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Significa que existen diferencias entre los hombres y las mujeres. Entonces hablamos del dimorfismo sexual y decimos, hay diferencias entre un hombre y una mujer. Y esas diferencias son las que les expliqué inicialmente. Entonces, en nosotras las mujeres en ocasiones son más notorias que en los hombres cuando hablamos de externos. Pero pues internamente tenemos un cambio hormonal. Pero todos estos cambios no hay que asustarnos, sino simplemente hay que tener las precauciones. Ya nos toca bañarnos todos los días, ya toca realizar muchas cosas que quizás antes no realizamos con más detenimiento, pero chicos, empezamos a tener un cambio hormonal. Y ese cambio hormonal nos va a hacer sudar más, a las niñas igual, chicas vamos a iniciar un ciclo, el periodo, nuestro ciclo menstrual, y este ciclo menstrual pues también genera pues que tenemos que tener todos los cuidados pertinentes. Entonces, básicamente lo que les quería explicar es el ciclo de reproducción. Para que se dé la reproducción sexual en los seres humanos, pues necesitamos de dos células y todo esto pues va a originar un nuevo individuo. En las siguientes clases vamos a ver lo que ya es aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, vamos a ver desarrollo embrionario y todo lo relacionado con el sistema de reproducción humana. ¿Listo, chicos? Espero les haya sido clara esta partecita. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Entonces, vamos a pausar el video acá. Vamos a realizar un infograma. Recordemos que va en el infograma. En el centro un dibujo representativo de la reproducción. En los lados van dos cosas que ustedes crean que son importantes, dos dibujos, dos uno.
Entonces, por ejemplo, yo acá hago el ciclo de cómo se reproduce el esperma, o sea, cómo se genera la fecundación, y acá puedo hacer un óvulo y un espermatozoide. Aquí explico las características en estos tres cuadros, porque se caracteriza, que es la reproducción sexual, que encontramos un óvulo, que encontramos un espermatozoide, que encontramos una fecundación interna, que encontramos que se desarrolla en el útero. En el glosario, ¿qué pueden definir? Específicamente palabras que yo no conozco de la reproducción. Entonces yo digo, yo quiero explicar, ejemplo, ¿qué es la reproducción sexual? Entonces, sexual. Otro dice, yo quiero escribir qué es vivíparo. Otro dice, yo quiero escribir qué es dimorfismo sexual. Entonces buscan tres palabritas para el glosario, y estas van en la parte inferior. Recuerden, glosario. Entonces, al realizar el infograma, entonces lo realizamos con la regla. Recuerden que debemos utilizar colores, o sea, todo lo que necesitamos para que nuestra clase se desarrolle bien. ¿Listo? Mientras ustedes van realizando su infograma, les voy a contar datos curiosos. Entonces, oye, ya pausamos el video, ya terminamos nuestro infograma. Datos curiosos. Los espermatozoides humanos son pequeños. En la cabeza de un alfiler pueden albergar, en la cabeza de un alfiler, más de 20 millones de espermatozoides. Entonces, imagínense cómo es. ¿Sabías que el óvulo mide aproximadamente 0,14 milímetros, el tamaño de un hueso de aceituna? Puede ser visible y puede ser visible al ojo humano. Es la célula más grande del cuerpo humano. O sea, el óvulo es la célula más grande en nosotros, los seres humanos. Recordemos que las células son microscópicas. En este caso tenemos el óvulo, que es la célula más grande, cuando hablamos de los seres humanos. Hablamos de los espermatozoides, y los testículos pueden producir varios millones de espermatozoides al día. O sea, un testículo puede producir muchísimos millones, 20, 40 mil millones de espermatozoides, mientras que en nosotras las mujeres solo se produce un óvulo cada 28 días. A pesar de que tenemos dos ovarios, solo producimos un óvulo. Y antes de terminar, chicos, no tienen que enviarme evidencias de este trabajo, pero recuerden que, pues, yo después vuelvo, yo verifico que todo se encuentre registrado en el cuaderno. De este trabajo no van a enviar evidencias, pero sí debe estar registrado en el cuaderno, porque yo voy a verificar los cuadernos. ¿Listo? Vamos a realizar un trabajo, o sea, digamos, me van a enviar la evidencia de un trabajo a la semana. La siguiente clase les voy a dejar trabajito para entregar. Entonces, de este trabajo no hay necesidad de que me envíen evidencia. Si tienen preguntas, si tienen dudas, chicos, porfa, me pueden hacer todas las preguntas en Fidias, y así cuando vaya a la siguiente clase les respondo las preguntas por este medio. O se las respondo por Fidias si las quieren personales, pero igual, si tienen preguntas, sé que es un tema que genera muchas preguntas. Para eso estoy, para contestarles todas las preguntas que tengan. La siguiente clase necesito toda la exposición. Vamos a empezar a hablar de los sistemas reproductores. Entonces, estamos muy atentos. Si quieren saber algo sobre el sistema, de los sistemas reproductores, me pueden hacer las preguntas por Fidias, así cuando yo vaya a hacer mi clase, les retroalimento todas esas preguntas. ¿Vale, chicos? Un abracito, no olvidemos lavarnos las manos, utilizar tapabocas, limpiar los tenis si salimos con alcohol, o los zapatos cuando salimos de nuestros hogares. Espero sigamos cuidándonos. Entre más nos cuidamos, más rápido vamos a salir de esto. ¿Listo, chicos? Un abracito. Chao.